El Comité de Ministros, integrados por los secretarios de Estado del Medio Ambiente, de Salud, de Economía, Energía, Minería y Agricultura, ya lo sabemos, votó a favor del relleno sanitario industrial de la empresa Ciclo en la comuna de Tiltil. Y esto ha generado muchísima polémica y muchísimo debate. Tiltil, hay que reiterarlo, es la comuna que recibe el 67% del total de la basura del Gran Santiago. Una comuna que ya cuenta con 30 plantas contaminantes de diferentes tamaños y 2 vertederos domiciliarios. La pregunta es ¿por qué Tiltil? Bueno, simplemente porque es una zona que se definió como receptora de desechos, una zona de sacrificio, como han sido denominadas tantas otras zonas en nuestro país depositarias de, por ejemplo, relaves mineros o basurales, desechos finalmente de nuestra actividad humana. Es evidente que la basura domiciliaria o industrial tiene que ubicarse en algún lugar y de manera regulada, vale decir, con procedimientos que mitiguen su impacto ambiental, ojalá maximizando el reciclaje, algo que aquí se ha olvidado muchísimo, pero además sobre todo pensando en los efectos de esos depósitos en el largo plazo. El relleno sanitario industrial de Ciclo se aprobó según las normas existentes. Eso es lo que nos dice la autoridad. De hecho, el mismo gobierno, a través de su vocera, la ministra Paula Narváez, salió a defender la decisión. Por un lado, era obvio que lo hiciera, porque la aprobación corrió por cuenta de ministros, 5 ministros designados por la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, después la propia ministra Narváez, cuando la molestia de los ciudadanos de Tiltil iba increciendo, trató de marcar distancia con esa decisión, aferrándose al argumento de que todo era legal, que prácticamente para eso estaban los funcionarios públicos, que daba lo mismo quién eran los ministros, que finalmente los funcionarios públicos estaban simplemente para sancionar, para aprobar lo que dicen las normativas. Lo que dejó en el tintero la ministra Narváez es que los gobiernos, y ella es vocera de uno, por cierto tienen que respetar las leyes y las normas, era que no, pero también los gobiernos tienen la potestad para modificar esas leyes o proponer otras. Cuando el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, casi desbordado por los acontecimientos, se parapetó en el argumento de que cada vertedero se aprueba de acuerdo a su mérito, pero que en el proceso de aprobación de ese vertedero no se toma en cuenta el conjunto del territorio, el ministro dejó en claro la pobreza o el anacronismo de la norma con que se aprueban estos vertederos. Porque, de acuerdo a ese argumento del ministro, una zona saturada, desbordada por la contaminación, puede seguir recibiendo nuevos rellenos sanitarios si cada uno de ellos cumple con la norma, porque en realidad, o la realidad existente, es un territorio, no cuenta para nada a la hora de aprobar ese vertedero. ¿Es posible o sensato que una autoridad tome decisiones sin tomar en cuenta la realidad existente, la realidad que padecen los ciudadanos? Sí, por supuesto, es lo que nos está diciendo la autoridad, nos está notificando que esto es así con la aprobación de este relleno. Por de pronto, este caso muestra que nuestras normas medioambientales son anacrónicas o no responden a las exigencias actuales de la ciudadanía. También esto señala que hay una deuda gigantesca, que es pensar nuestro territorio, pensar el país, su ordenamiento, en una perspectiva sobre todo de largo plazo. O sea, la pregunta es, ¿qué país estamos construyendo? Algunos dirán, ¿qué país estamos destruyendo? ¿Cómo vamos a conciliar? Pero no de cara al próximo gobierno, al próximo periodo parlamentario, sino que en la perspectiva de, no sé, de las futuras generaciones, del próximo siglo. ¿Qué país estamos construyendo? ¿Qué actividad humana vamos a generar allí? ¿Con qué resguardo, por ejemplo, hacia el medio ambiente? La política, que lamentablemente cada día se juega en plazos más cortos, en el mañana inmediato que permite mantenerse o acceder al poder y sus beneficios, la política pareciera ciega ante estos desafíos que son mayores al menos en el plazo. Proponer cosas a largo plazo no se traduce en votos inmediatos. Parece que eso está predominando sobre la actividad política. Es como la lógica ruin de los negocios, la más ruin de los negocios, que es las ganancias rápidas e inmediatas sin analizar los efectos posteriores. Evidentemente estamos ante un desafío mayor que desborda esta administración, las anteriores y las que vienen. Pensar en el ordenamiento y el desarrollo territorial del país es algo grande y al mismo tiempo necesario. Supone imaginar
cómo van a crecer, por ejemplo, nuestras ciudades, cómo vamos a proteger nuestros recursos, qué tipo de vida queremos legar a las generaciones futuras. Pongo un ejemplo, en Concepción. Es un absurdo que no se haya resguardado o se resguarde lo poco que va quedando de la ribera norte del río Biobío o la extensión a Chihuayante desde el Cerro Caracol como una gran área verde. Y no para ahora, sino para el siglo XXII. Eso, una decisión como esa, supone resistir, por cierto, los intereses inmobiliarios y apostar en favor de la ciudadanía, no de la actual, de la futura. La llamada de alerta del relleno sanitario Tiltil es de carácter nacional, porque, tontamente, el desarrollo inorgánico, egoísta y depredador de Santiago es el que se está replicando en otras regiones. Por ejemplo, por razones de rentabilidad inmobiliaria, los guetos verticales, que se pusieron de moda con Estación Central, en la comuna de Estación Central, si no se regula, van a ser replicados en otras partes del país. Tiltil no merece ser el basural de Santiago, ser su zona de sacrificio. Lo que ya padece, que ya lo padece Tiltil, podría al menos servir para no reproducir ese daño en otras localidades bajo el olímpico argumento que se está aplicando la ley, aunque esa ley sea anacrónica, injusta y abusiva.